Adentrándonos a nuestro tema, fíjense que como les decía, pues empecé yo a tratar de compilar y a investigar sobre las diseñadoras en México y también he tenido mucho la suerte de poder estar cerca, poder viajar hacia otros lugares de nuestro país y darme cuenta que en realidad el diseño y las diseñadoras no nacemos con el siglo XX, como bien el término sí se entiende desde el siglo XX, pero en realidad aquí en México tenemos una tradición mucho más antigua, mucho más consolidada, que a través de los siglos, sin lugar a dudas, lo podemos notar, ¿no? Solo que como está en nuestro día a día, pues no lo concebimos de esa forma. Yo recordé muchísimo hace algunos años que tuve la fortuna como de viajar a otros países y convivir con gente que venía también de otros países y se maravillaban, de verdad, un extranjero con ojos nuevos que llegue a nuestro país se maravilla de la cantidad de impactos visuales que tiene, desde que entra a una ciudad, ¿no? Así de, wow, la barda pintada, ¿no? Wow, el autobús con letritas, ¿no? Wow, el mercado y sus colores. O sea, eso es como a veces inconcebible para gente que proviene de otros lugares. Pero algo que también me queda muy claro es que nuestra tradición, totalmente la tradición del diseño en particular, se ve muy reflejada en nuestras artesanías, en nuestro legado, ¿no? En nuestra cultura que se refleja, repito, en la parte artesanal. Y justo aquí, haciendo este análisis, pues considero que no debemos perder de vista que mucha de esta tradición artesanal ha perdurado gracias a las mujeres artesanas que siguen manteniendo estas tradiciones vivas. Seguramente ustedes pues no me dejarán mentir, el bordado, ¿no? Los tejidos, la alfarería, la cestería, en todo el país y más en nuestro estado, en el estado de Hidalgo, es muy notable la manera en cómo las mujeres preservan estos conocimientos, preservan estas tradiciones y reflejan, como repito, mucho de la cultura y el entendimiento que tenemos del mundo a través de esa parte histórica, emotiva, emocional, porque no dejamos de contar historias a través de nuestras artesanías, ¿no? Si bien es cierto que, como les decía, pues ya en nuestro día a día ni lo notamos, ¿no? Hay otra señora que vende ahí servilletas, hay otra vez allá en el crucero hay gente que vende figuritas, ¿no? Pero en realidad, repito, creo que sí es muy importante destacar la labor que hacen las mujeres, particularmente las mujeres artesanas, y que estoy segura que ustedes saben que se destacan a nivel nacional e internacional, ¿no? O sea, se hacen concursos nacionales de artesanías y las maestras artesanas, ¿no? De muchas áreas, pues son quienes realmente pueden tener, ¿no? Este conocimiento vivo, porque yo creo que todavía está vivo, conocimiento vivo de cómo se hacen las artesanías a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, quisiera, ¿no? También retomar esta idea porque considero que el diseño está en el mismo nivel, ¿no? Que las artesanías. La artesanía tal vez es más utilitaria, la artesanía tal vez tiene un poco de menos vida, pero sin lugar a dudas están muy emparentados y en México pues las artesanas son muy importantes, ¿no? Son un pilar social muy importante, pilar social y económico. Otra cosa que también recordé, ¿no? Es que pues es bien difícil seguirnos el rastro como mujeres en periodos históricos como medio oscuros, ¿no? Y en México el virreinato fue un periodo extrañísimo para las mujeres, porque si bien es cierto que tuvimos a nuestra décima musa, que es mi ídola por y para siempre, la gran Sor Juana, de ahí en fuera es muy poco común que sepamos sobre otras mujeres durante la colonia. Creo que ella justamente fue la encargada de poder transmitir y escribir muchas de las cosas que hacían las mujeres en su día a día, desde su encierro en un convento, lo cual me parece increíble, pero casi no sabemos nada de las demás, ¿no? Como que se ha perdido mucho en el tiempo. Entonces, gracias a que en algún momento tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Puebla a ver una exposición muy particular que hablaba sobre las mujeres, mejor dicho, las esposas, ¿no? De los dueños de los talleres de impresión tipográfica que enviudaban y tenían que seguir ellas con el negocio. A ver, mi esposo era impresor, era tipógrafo, se dedicaba a eso, muere y pues yo me quedo con el negocio y lo tengo que seguir, ¿no? Porque pues si no, ¿de qué vive mi familia? ¿De qué viven mis hijos? Entonces,
Creo que es muy poco común que se hable de esto y me parece bien bonito que las destaquemos y que las recordemos, ¿no? Porque fue durante el periodo virreinal, durante un poquito menos de 300 años, que ellas quedaban al frente de las imprentas y que hacían todo lo posible para que continuaran. Y sin ese legado también... pues editorial, no sabemos qué hubiera pasado justo con toda la parte literaria. Esa exposición que yo vi en Puebla se llamó Las otras letras. Son muchísimas, voy a mencionar solamente algunas porque no se pierda su nombre, ¿no? Y si alguien quiere saber más al respecto de esto, pues con gusto le puedo compartir la información e incluso ya vi un artículo también en línea que habla al respecto, ¿no? Algunas de ellas eran Jerónima Galés, viuda de Juan May y Pedro Huete, o sea, tuvo dos maridos tipógrafos. María Ramírez, viuda de Juan Gracián, Antonia Ramírez del Arroyo, viuda de Juan Fernández, Susana Muñoz, viudas de Artus Tabernel, y pues bueno, no encontré mucho material visual acá en línea, pero sí tengo por suerte mi catálogo, entonces pues como podrán ver, ellas en realidad sí estaban, ¿no?, al frente de las imprentas y sobre todo se nota en los colofones, ahí es donde aparecía su nombre, ¿no? Ahí en los colofones es donde decía, esto fue impreso por tal y tal, y bueno, es donde se les daba el crédito, ¿no? A ellas como editoras, como dueñas de la imprenta, y bueno, me parece increíble, tal vez era algo en lo que no habíamos pensado, pero pues sí es de destacar. Y bueno, también como antecedentes quisiera pues reconocer y que todas también lo notemos, que sin el trabajo docente de todas aquellas profesoras, artistas, maestras, pues no podríamos estar aquí, porque muchas veces justo la labor docente recae sobre nosotras. Entonces, fíjense que sí me di cuenta, me puse a analizar que durante toda mi vida escolar, pero sobre todo en mi vida profesional, he tenido más profesoras que profesores, ¿no? Y creo que a final de cuentas también debemos reconocernos que son personas que dedican su vida a la investigación y a la enseñanza, al menos en mi área. Han hecho una gran labor a lo largo de muchas décadas y justamente gracias a ellas, a todas las que han dedicado su vida a la enseñanza de esta profesión y a la investigación, creo que somos una muestra muy importante de que el diseño, repito, sí refleja la cultura y de que además nos destaca. Y bueno, ya en esta perspectiva un poquito más emotiva, creo que también quiero dedicar esto, ¿no?, a todas aquellas mujeres que me han acompañado a mí y a muchas más a lo largo de su vida profesional, a las diseñadoras, a las docentes, a mis compañeras, a las investigadoras, a las alumnas, ¿no?, que también quieren dedicarse a esta área, a esta profesión y que como muchas otras profesiones de repente nos son negadas. Bueno, entonces, como les decía, debido a que investigué como a lo largo de los siglos en dónde estaba el diseño en México, pues el diseño en México surge ya muy entrado el siglo XX, de una forma bien extraña, porque tiene que venir gracias a un extranjero. Y no es que no se hiciera diseño en México, repito, es que el diseño en México no se llamaba diseño, se llamaba artesanía o se llamaba arte. Durante el periodo, por ejemplo, revolucionario, hubo muchas mujeres artistas, ¿no? María Izquierdo, Frida Kahlo, que incluso ellas entraban a los talleres de impresión, entraban al taller de la gráfica popular, tenían alumnos también porque ellas provenían de estas escuelas de la gráfica popular y enseñaban disciplinas que ahora se relacionan con el diseño, ¿no? Por ejemplo, el grabado, o por ejemplo, hacer un cartel, o por ejemplo, expresión gráfica, pero en realidad pues no hay constancia de esta actividad. Y entonces en México, pues como todo era complicado a principios del siglo XX, realmente no se estableció el diseño todavía como disciplina, sino que fue hasta la década de los 60 cuando el gobierno decide empezar a trabajar con el proyecto de las Olimpiadas. Se dan cuenta que para que las Olimpiadas lleguen a México requieren un montón de cosas de diseño, desde el logotipo, desde la parte visual, ¿no?, desde reconfigurar la Ciudad de México, que iba a ser la sede, y invitan a un gran arquitecto, artista, diseñador, que era Lance Wyman, lo invitan y le piden que cree un equipo, ¿no?, un equipo de diseño para trabajar en todo lo necesario y lo que se iba a necesitar. Entonces,
Él, en conjunto con otros arquitectos que eran hombres, empiezan a trabajar en el proyecto, lo desarrollan muy bien, se dan las Olimpiadas, ¿no? Se terminan las Olimpiadas y es hasta finales del 68 cuando se establece la licenciatura en diseño gráfico ya como una disciplina que se iba a enseñar, ¿no? Y fue en la Universidad Iberoamericana, o sea que la Ibero es la primera universidad que tiene esta licenciatura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Después vinieron otras universidades. Gracias a esta lucha social, ¿no? Que tenían los estudiantes por ahí de los años 60, concretamente el 68 para después, pues también presionaron al gobierno para que instituyera la primera escuela de diseño y artesanías. Entonces, esta se estableció un año después, todavía no tenía nivel licenciatura, era una escuela que anduvo vagando como en muchos lugares de la Ciudad de México hasta que finalmente le dieron su sede, pero la verdad es que también fue como un semillero de muchos talentos. Aquí también debo decir tanto mujeres como hombres, ¿no? Y en ese momento eran más hombres porque pues obviamente las mujeres tenían poco acceso todavía a la educación a nivel licenciatura. Sin embargo, lo que sí podemos notar es que el trabajo de diseño desde entonces fue una sorpresa para el mundo, ¿no? O sea, fue muy superior a lo que antes se había presentado e incluyó a muchas áreas del diseño, mobiliario, ¿no? En diseño arquitectónico, en diseño de modas, en diseño de joyería, en diseño industrial, o sea, hay muchísimas áreas que gracias a que se estableció en el 68, 69, pues lo podemos desarrollar. Y bueno, aquí fíjense que esta es una historia bien rara que también quisiera que analizáramos, porque me parece una historia muy bonita y muy inspiradora. En la Facultad de Diseño Industrial tienen en un pedestal a esta señora que se llama Clara Porcet. Clara Porcet era cubana, estudió artes, diseño, arquitectura en una época en la que las mujeres no lo hacían. Tenía dinero suficiente y realmente ella estudió en Europa y luego fue a Nueva York y conoció a los grandes arquitectos de ese momento, ¿no? Por alguna razón del destino, vino a México y la invitaron a dar clases a justamente la Facultad de Arquitectura, que era entonces porque todavía no existía la separación con diseño industrial, la invitaron a dar clases en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y gracias a que también trabajó de la mano con el gran arquitecto Luis Barragán y Mario Pani, su legado ha trascendido las décadas. Su legado ha sido tan trascendente que se habla, ¿no?, de ella como una de las grandes precursoras del diseño en todo México. Y me parece muy bonito que ahora también la UNAM, por ejemplo, tiene una beca que lleva su nombre, ¿no? Una beca de diseño, una beca para diseñadoras que se llama Clara Porcet. Bien, y ahora sí quisiera hablar ya de las diseñadoras gráficas en México. La primera generación realmente importante de diseñadoras que yo alcanzo a vislumbrar son aquellas que egresaron a principios de los años 90 y que iniciaron con el trabajo del diseño gráfico ya profesional también en las primeras etapas de las computadoras, del software de diseño, lo cual también me parece muy trascendente, ¿no? Porque esto quiere decir que las diseñadoras mexicanas ya hemos tenido la oportunidad de diseñar gracias a la tecnología o por medio de la tecnología. Y bueno, estas primeras, ¿no?, diseñadoras, desde mi perspectiva, que empezaron a trabajar en esto en los años 90, pues igual y fueron también un poco enterradas debido a que trabajaban en estudios o trabajaban en conjunto con otras personas, en su mayoría hombres, ¿no? Sin embargo, pues son muy destacables su trabajo. Todas nosotras hemos visto su trabajo. La primera que me encanta y de la que les quiero hablar es la gran Sonia Romero. Sonia Romero es el 50% del estudio Sobek, ¿no? El estudio Sobek ha hecho un trabajo de diseño gráfico desde hace más de 20 años, pero su estilo es muy particular, ¿no? Se les llama el kitsch. Ellos trabajan como con una idea de algo antiguo, pero con toques mexicanos, pero con algo bizarro, ¿no? Con collage, a ellos les gusta mucho el collage y se especializan en diferentes áreas, en el diseño editorial, también fueron de los primeros del diseño web, hacen mucha ilustración y repito, seguramente ustedes han visto mucho el trabajo de ellos. A otra diseñadora que admiro en realidad, que me gusta mucho su trabajo, es Yasmín Huerta. Ella generalmente trabaja en el área de ilustración y arte digital, ha ganado varios premios a nivel internacional por su trabajo.
¿no? Como se pueden dar cuenta, ella también le gusta mucho el collage, entonces tiene este estilo de lograr la armonía por medio del caos. Le gusta experimentar mucho con ciertos recortes, formas, ¿no? Con diferentes medios. Un poquito podemos ver, yo siento, no sé, desde mi perspectiva veo un poco la influencia de Frida Kahlo, ¿no? Esta idea del surrealismo, de incluir muchas texturas, que estaba también de moda por ahí a mediados del siglo pasado. Y repito, ella es muy reconocida justamente por su trabajo en ilustración y sobre todo ilustración editorial para revistas. Bien, luego quisiera hablarles de Yolanda Garibay. Yolanda Garibay es una de mis ídolas de toda la vida, porque ella es el 50% también del estudio La Fe Ciega. Y es mi ídola porque ella trabaja muchísimo en el área editorial. Esta portada de revista que ven aquí, es de La Mosca en la Pared, es una revista que a mí me encantaba por ahí en mi universidad, es musical, ¿no? Concretamente, y fue una revista de culto durante casi una década que se editó, y ella la diseñaba, ¿no? Ella también con Noé Martínez, que es el otro 50% del estudio, y ganaron muchos premios y mucho reconocimiento en el diseño editorial de esta revista. Tanto fue así que después Editorial Televisa se los quiso llevar, ¿no? Se los llevó y empezaron a trabajar también con Editorial Televisa para otros proyectos editoriales, pero ahora tienen, por ejemplo, proyectos importantes para National Geographic, también diseñan los libros de Taschen, no sé si ustedes ubican estos libros como de arte y diseño, han ganado reconocimientos internacionales por diseño de libros, ¿no? Y en fin, o sea, su trabajo se publica alrededor del mundo. Bien, luego quisiera presentarles, no sé si la conozcan, seguramente han visto su trabajo también, pero no la ubicamos. Ella es Flavia Zorrilla. Flavia Zorrilla, pues sí estudió aquí en México, pero luego se fue al extranjero, la verdad, ¿no? O sea, ella trae como escuela internacional. Sin embargo, gracias a esto, ha trabajado con muchísimas marcas porque las agencias de publicidad la buscan mucho, ¿no? Hace mucho trabajo, por ejemplo, para las campañas de Nestlé, de Café Dolce Gusto, también ha trabajado con Hermès, ha trabajado con ilustración, ¿no? En algún momento, no sé si recuerdan que había en Televisa unos cortos animados, ¿no? Que hacían, a mí me gustaban mucho, eran de las pocas cosas que me gustaban de Televisa, porque se llamaban Imaginantes, ¿no? En donde como contaban historias y todo, ella llegó a ilustrar una de ellas. Entonces, pues su trabajo, repito, seguramente lo hemos visto y mucho, pero no ubicamos que es ella. Algo que me llama mucho la atención es que si se fijan, tiene como una técnica mixta. Puede trabajar con lo análogo, o sea, esto que vemos es algo hecho a lápiz, de color, ¿no? A mano, pero a la vez le incorpora elementos digitales. Entonces, creo que eso es muy característico de su estilo, de su trabajo y algo que realmente la diferencia del resto. Bien, ahora seguramente este nombre sí lo conocen, ¿no? Un poquito más, espero. Pues está Ishel Estrada. Ishel Estrada en realidad se dedica más a la ilustración, ¿no? Y algo que me sorprende muchísimo de ella es su capacidad para pues hacer sus propios proyectos. O sea, ella misma con sus ilustraciones se dedica a hacer sus libretas, a hacer sus agendas, distribuye, comercializa, o sea, no deja nada en manos de nadie su trabajo. Entonces creo que eso me parece muy rescatable. Aunque tiene algunos detractores, porque justamente su estilo a veces es demasiado, como lo podríamos decir, pues subjetivo desde mi punto de vista, o sea, más apegado como a lo artístico y no tanto a lo comunicativo. En realidad creo que su enfoque es justamente eso, ¿no? Como entender que ella va a trabajar con lo que quiera hacer y le puede sacar provecho. Bien, luego quisiera hablarles de estas tres chicas que no sé si las ubican, pero que también son un poco mis ídolas. Ellas, las tres, son diseñadoras gráficas de profesión y se conocieron en la maestría en diseño tipográfico. Fueron de las primeras chicas en incluirse en esta maestría. Ellas son Dafne Martínez, Mónica Munguía y Sandra García. Y se atrevieron, bueno, como las tres son súper talentosas, desarrollaron sus proyectos tipográficos de la maestría, les fue muy bien, ¿no? Todas se graduaron cum laude con todos los honores, perfectos, y decidieron seguir trabajando juntas para
montar un despacho de diseño tipográfico y crear la primera fundición tipográfica latinoamericana totalmente hecha por mujeres. Han trabajado muchísimo para que sus fuentes tipográficas puedan comercializarse, también trabajan en la parte educativa, han hecho algunos materiales de difusión y son, repito, mujeres muy talentosas, de verdad, diseñadoras de mucha propuesta y pues yo creo, ¿no? Yo creo que son una parte muy, muy importante del mundo tipográfico en México actualmente. Y bueno, en mi búsqueda también de diseñadoras, estas chicas desde hace un par de años llamaron muchísimo mi atención. Son muy, muy jóvenes para el lugar al que han llegado, ¿no? Y me encanta también su historia, ¿no? Ellas son las Flaminguettes, así se llama el estudio, Flaminguettes. De hecho, solamente una de ellas es diseñadora, solo creo que Mara es diseñadora, Daniela es comunicóloga, ¿no? Pero trabajan en conjunto y pues empezaron como para medios audiovisuales, de instalación, de video, y ahora hacen ya identidades visuales completas para muchísimas cosas. Espero en un futuro haya muchas más diseñadoras reconocidas a este nivel. Creo que ellas en este momento, ¿no?, juegan un papel muy importante para el reconocimiento del diseño y las mujeres en México, porque trabajan en cosas comerciales, en cosas culturales, ya tuvieron su primera exposición, ¿no? Entonces, creo que este tipo de foros de discusión, este tipo de lugares, pues nos ayudarían, nos permitirían, pues justamente, ¿no?, entender que no tenemos por qué ser una competencia desleal. Evidentemente, en el mundo profesional sí somos competencia, no seamos hombres o mujeres o lo que sea, pero sí podríamos construir un espacio un poquito más amplio, un poquito más seguro, hacer una comunidad, ¿no?, en la cual pudiéramos todas caber sin importar realmente cuál fuera nuestra área del diseño, cuál fuera nuestro enfoque, ¿no? Buscar esta perspectiva de inclusión que nos hace mucha, mucha falta. Y pues, bueno, la verdad es que yo quería terminar con una frase de una diseñadora a la cual también yo admiro muchísimo, que es la gran Paula Scher, ¿no? Paula Scher, seguramente las que son diseñadoras la super ubican, tiene décadas haciendo buen diseño y creo que cada vez lo hace mejor. O sea, estas cosas que hace últimamente a mí me vuelan la cabeza porque no solamente cumplen con la parte estética y comunicativa, sino que se van hasta la parte emocional, ¿no? Creo que el trabajo de Paula Scher llega a tocarme, al menos a mí en lo personal, las fibras más sensibles y emotivas y decir, wow, o sea, este diseño va más allá, repito, de lo bonito, de lo comunicativo, que pues sí, tenemos que hacer lo que sabemos hacer mejor, pero también creo que esta frase nos ayuda a entender que hay que adaptarnos, ¿no? Y eso es algo que a veces nos cuesta mucho. Queremos seguir diseñando como ya aprendimos o como nos dijeron que se tenía que hacer o como a nosotros nos gusta, una identidad visual, ¿no?, muy interesante. Y pues sí, como les decía, considero que Paula Scher tiene toda la razón y más, ¿quién mejor que ella que nos demuestra justamente que lleva décadas diseñando y se adapta, ¿no? Se adapta a lo que sea necesario. Pues creo que también eso es algo que tenemos que reflexionar en comunidad sorora, ¿no? Porque muchas veces decía yo, nos vemos como competencia y no nos ayudamos en las cosas que nos hacen falta. El decir, bueno, ok, no importa si no pensamos igual, si no nos vemos igual, si no provenimos del mismo lugar, lo que sí tiene que importar es que pues aportemos, luchemos, construyamos juntas nuestros espacios, ¿no?, nuestros espacios de desarrollo profesional. Sabemos que somos buenas profesionistas, sabemos que somos buenas diseñadoras, entonces no permitamos que nuestras inseguridades, que nuestros miedos, que nuestra carga también cultural actúe en nuestra contra y nos limite de llegar a ser reconocidas, ¿no? O sea, no pasa nada si somos muy, muy famosas como diseñadoras. Wow, no nos limitemos nosotras, no dejemos que lo exterior, los prejuicios, el enfoque social nos limite tampoco y busquemos esa conjunción con otras diseñadoras mujeres para hacer comunidad. Pudiéramos aportar más sobre las discusiones, los temas, la investigación, la visibilización de nuestro trabajo y de nuestro aporte a la sociedad y a la profesión.